buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la sesión 285 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que se encuentra en su 8ª temporada. Esta sesión 285 puede seguirse a través de todas nuestras plataformas, es decir, el canal Justicia TV, que es el canal del Poder Judicial, y además el aula virtual del Poder Judicial y nuestras redes sociales. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, el señor integrante de nuestra Comisión de Capacitación, juez especializado Guillermo Martín Guamán Vargas, y nuestro distinguido invitado, doctor Andy Carrión Centeno, quien va a disertar el tema posición de garante del funcionario público en delitos de corrupción. Comenzamos esta sesión 285 dándole el uso de la palabra al doctor Guillermo Martín Guamán Vargas. Buenas tardes, doctor. Su micrófono, por favor. Active su micrófono. Buenas tardes, Guillermo, y un gran saludo a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de la Cátedra de los Jueves, pero sobre todo brindarle una calurosa bienvenida y un gran agradecimiento al doctor Andy Carrión Centeno, de parte del señor doctor Octavio César Saguanay Calcín, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, así como de parte del doctor Rómulo Carcaus Tocayo, presidente de la Comisión de Capacitación de esta Corte Superior Nacional, quienes me pidieron expresarle, doctor Carrión, el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en esta cátedra de los jueves, referente de nuestra Corte Superior, para exponer diversos temas muchas veces controversiales, pero que día a día nos ayudan a mejorar nuestro trabajo, tanto desde la posición en la que nos encontramos, como representantes del Poder Judicial, como también a toda la comunidad jurídica en general. Estamos seguros de que la disertación del día de hoy, por tratarse de un tema muy singular y que de día a día vemos en esta Corte Superior, va a traer bastantes satisfacciones y esperamos que la controversia que genere el debate sea satisfactorio para todos y cada uno de los que participamos de esta sesión. Muchas gracias, doctor Carrión, y el agradecimiento por su presencia y la bienvenida, sobre todo, a esta sesión de la Cátedra de los Jueves. Muy bien, antes de comenzar con la disertación del doctor Carrión, decir que, ya reiterar, es doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania, magíster en Derecho Alemán por la Universidad de Bonn, Alemania, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en cumplimiento normativo en Derecho Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista en compliance por la Asociación Española de Normalización y Certificación, diplomado en Moderna Teoría del Delito y Derecho Penal Económico, realizado en la Universidad Externado de Colombia, estancias de investigación en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Leipzig, Alemania, asistente científico en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn entre el 2011 y el 2014, becario de las fundaciones Servicio Alemán de Intercambio Académico y de la Friedrich Ebert, profesor de Derecho Penal Económico y de la Empresa en la Maestría de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Seminario de Derecho Penal en el doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal en la Academia de la Magistratura, autor del libro Criminal Compliance de la Ley de Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento, así como autor de diversos artículos tanto en publicaciones nacionales como extranjeras vinculadas al derecho penal empresarial y compliance. Muy buenas tardes, doctor Andy Carrión Centeno. Adelante, por favor. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de esta ya muy tradicional cátedra de los jueves. Yo creo que ya todos hemos apreciado la magnitud que ha logrado en importancia esta cátedra, con múltiples ya ponencias, no solamente en el ámbito internacional, también internacional. Y del mismo modo, agradecer a todos los que el día de hoy se han dado cita para poder escuchar unas breves palabras respecto a un tema que desde mi perspectiva es muy polémico, porque si bien es cierto, existe cierto consenso, tanto jurisprudencial como dogmático, en el reconocimiento, por ejemplo, de los delitos de infracción de deber respecto a funcionarios públicos, no existe consenso ya en el desarrollo que pueda tener esta figura jurídica en la práctica concreta, ¿no? Porque a veces en la teoría
se esbozan muchos conceptos que pueden tener cierto consenso dogmático, pero cuando ya el mismo juez o los operadores jurídicos se van enfrentando al caso concreto, pues lo primero que uno se pregunta es, pero en el manual no está mi caso, ¿verdad? Y los casos son mucho más complejos de lo que realmente puede esbozar una apreciación dogmática o un desarrollo teórico. Así es que ese es el motivo precisamente de la elección de mi tema, no necesariamente para dar ya criterios formados, sino más bien para insertarnos en este debate claro de los alcances propios respecto a determinados delitos relativos a corrupción de funcionarios. Les pediría por favor que el encargado pueda transmitir las diapositivas que también he preparado para acompañar esta ponencia. Con la primera diapositiva, por favor. Muy bien, ¿cuál fue el motivo de la elección de este tema? Es un tema realmente polémico, les comentaba, puesto que, digamos, el funcionario público ha estado primero en el centro del análisis dogmático a raíz de cuáles eran las obligaciones propias que informaban el despliegue de los ámbitos propios de competencia a los que se dedicaba. Yo creo que ya existe cierto consenso en afirmar de que el funcionario público tiene ciertos deberes especiales. El funcionario público, por ejemplo, puede cometer un delito no solamente por acción, sino también puede cometer un delito por omisión. Sin embargo, hay dos aspectos importantes que desde mi perspectiva aún son problemáticos. El primero es cuál es la fuente estructural normativa propia para afirmar de que en efecto un funcionario público puede también cometer delitos por omisión. Y en segundo lugar, hasta dónde alcanza esa posición de garante o deber del funcionario público de impedir, por ejemplo, delitos que cometen sus subordinados. Yo creo que ese es el tema, al menos que quiero bifurcar en la participación del día de hoy, y para ello agradecería que ya pasemos a la segunda diapositiva. Y quiero partir de algo, ¿no? Digamos, de la propia conformación de lo que implica los delitos de infracción de deber. Porque si uno quiere, el ámbito al que se remiten todos los operadores de justicia siempre es decir, bueno, hay algunos delitos que en efecto son resultado, ¿verdad?, de una interpretación de las disposiciones normativas, porque para tomar una decisión y bajo el principio de legalidad, lo que uno requiere en principio son normas, porque las normas son garantía precisamente de la predictibilidad y del conocimiento que debe de tener el destinatario de la norma para comportarse de acuerdo a derecho, es decir, tienen claramente estar establecidas qué norma debo cumplir, es decir, qué norma debo obedecer y qué norma no debo de seguir cuando son normas de mandato y son normas prohibitivas. Sin embargo, para ello necesitamos reconducirnos a las bases mismas del derecho penal, desde la teoría de las normas, al menos en mi comprensión de lo que significa el derecho penal. Y es sobre todo por la definición de lo que significa hecho punible o delito, como algunos también lo llaman en unos términos diferenciados. Y en ello me adhiero a lo que ya en su oportunidad ha también señalado el profesor de la Universidad de Bonn, Urskin Heuser, en la que lo reformula en términos de teoría de las normas, ¿no? Y él señala que hecho punible es la contradicción de una norma, lo que significa es un comportamiento por el cual el autor, por sí mismo, declara que en un determinado caso la norma no rige para él. Es decir, el autor no está conforme con la norma y para mí no rige lo que previamente está establecido bajo los criterios de principio de legalidad. ¿Y qué normas no rigen para él? ¿Qué tipo de normas existen? Pues como precedente debemos de señalar, al menos en el ámbito sistemático, que existen normas de comportamiento y existen también normas de sanción. Las normas de comportamiento obviamente se extraen de la reformulación contradictoria y las normas de sanción. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya aterrizando un poco este concepto de lo que implica el hecho punible, debemos de señalar que disposición normativa, porque siempre hay mucha confusión respecto a lo que implica una norma de sanción, que es una norma de comportamiento, que es una disposición normativa. Una disposición normativa es aquella que se encuentra establecida o tipificada, diríamos ya en términos técnicos, en la parte especial de nuestro Código Penal. Sin embargo, esta norma por sí misma no es válida para aplicarlo a los supuestos
sino que más bien necesitan una diferenciación bipartita. Por un lado tenemos las normas de sanción, que están dirigidas, ¿verdad?, a un determinado destinatario, y por otro lado también las normas de comportamiento, que es una formulación, como lo dije hace un momento en la especificación y definición del hecho punible, que es una formulación contradictoria del supuesto de hecho. Esto entra siempre dentro del análisis lógico. A veces nosotros cuando analizamos una determinada norma, no la analizamos desde su diferenciación, es decir, qué significa norma de sanción o norma de comportamiento, sino que la aplicamos de manera directa e intuitiva en base a lo que recoge precisamente la parte especial de nuestro Código Penal. No hacemos esa diferenciación sistemática. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí viene quizás una diferenciación ya importante de cara al tema que estamos exponiendo el día de hoy, porque lo que tenemos que nosotros hacer es en principio dejar de lado las normas de sanción y concentrarnos en las normas de comportamiento. ¿Por qué? Porque lo que exige el derecho penal por parte de nosotros, los ciudadanos que se rigen bajo el criterio de las normas, es precisamente comportarnos o bien respecto a determinadas normas que exigen una prohibición conductual, o bien a determinadas normas que exigen más bien o requieren de nosotros un determinado comportamiento, ¿no? Y esto simplemente es sustentar en razones que exige el derecho para o bien omitir una acción, por ejemplo, no disparar, no transferir dinero en el delito de lavado de activos, etcétera, porque son normas prohibitivas, o bien a la inversa, ¿no?, impedir la realización de un determinado resultado, que sería una norma de requerimiento. Es decir, para decirlo en términos más coloquiales, el derecho penal en este caso requiere de nosotros determinadas conductas, obviamente en el ámbito activo. Y por otro lado, el derecho penal prohíbe determinadas normas, es decir, debo omitir, no debo desplegar determinadas conductas, como ya las grafiqué hace un momento. En términos lógicos, implicaría por un lado que la norma de prohibición implica un impedimento de hacer, es decir, no hacer, tú no debes desplegar esa conducta, ciudadano, porque si la despliegas estás transgrediendo esta norma de prohibición. Y por otro lado, lo que hace el derecho penal es obligarte, es decir, tú debes de ejecutar esta acción X. Por ejemplo, si uno habla en términos de salvamento, es que el niño está al borde del río y se ahoga o está por ahogarse, pues el padre o la madre tienen la obligación de rescatarlo. Esa obligación, esa conducta activa, es, por ejemplo, una norma que requiere el derecho penal de parte de las relaciones paterno-filiales. Y esta es una obligación que tiene la persona como destinatario de la norma. Pasemos a la siguiente, por favor. Pero aquí ya tenemos que ir a términos mucho más generales, es decir, ¿qué significa el hecho de diferenciar normas prohibitivas de normas de requerimiento o normas de mandato? Pues en principio, ¿cómo se reformulan los delitos de comisión por omisión? Nosotros sabemos, esta es la clasificación tradicional que siempre hemos esbozado en el ámbito del derecho penal, en los términos omisivos, que hay normas de omisión propia, normas de omisión impropia, ¿verdad? Las normas de omisión propia son aquellas que están esbozadas como tal. Por ejemplo, la omisión de auxilio, ¿verdad? El derecho penal requiere de cualquier persona que ante una situación peligrosa concreta se active para salvar el bien jurídico. Hay una persona herida, moribunda, pues uno tiene que auxiliarle, eso es la omisión de auxilio. Y si uno activamente no despliega esa conducta exigida por el derecho que está expresamente señalada en la parte especial, pues entonces cometeremos el delito de omisión de auxilio. Sin embargo, existe no solamente este tipo de normas en la clasificación tradicional, sino también existen otro tipo de normas que no están necesariamente de manera así de taxativas, así de expresas, formuladas en la tipicidad de la parte especial, sino que más bien requieren una reconfiguración recurriendo al artículo 13. Y este artículo 13 habilita, vía una autorización normativa, a que el juez en determinadas circunstancias pueda no solamente aplicar la norma de la parte especial, sino que también combinarla con el artículo 13º de nuestro Código Penal, que para efectos explicativos es el mismo artículo que también regula la comisión por omisión en el derecho penal alemán, y el juez tiene la posibilidad de, en el caso en concreto, reformular ese tipo de normas. Es una norma autoritativa. Eso implica en ocasiones ciertos problemas de legalidad.
pero tiene que ser reformulada en esos términos. Es decir, que en ocasiones, por ejemplo, y hay ya harta jurisprudencia que ha relacionado y desarrollado muy bien este tipo de conceptos, por ejemplo, en el delito de violación sexual. En el delito de violación sexual, en el cual, por ejemplo, en lugares en donde hay trata de personas o se despliegan este tipo de conductas, los padres que advierten que la menor o el menor están desplegando este tipo de conducta como víctimas de trata de personas, pero luego no impiden la realización de este resultado, ya la Corte Suprema ha señalado, por ejemplo, de que los padres pueden ser responsables por el delito de violación sexual, pero en comisión por omisión. Es decir, que para salvaguardar el principio de autorresponsabilidad, los padres no responden en sí por el delito de violación sexual, porque ustedes saben que un menor de 14 años simplemente no tiene voluntad y por tanto consentimiento. Todo tipo de relaciones serían en rigor delitos que se cometen en torno a la inexistencia de un consentimiento. Quien directamente comete los hechos, porque es un delito de propia mano, es indiscutible que es el autor del delito de violación sexual. Pero imputar este delito y trasladárselo a los padres simplemente implicaría pues, que transgredamos el principio de autorresponsabilidad y estaríamos aplicando una especie de responsabilidad vicarial. Es por ello que los padres, en este caso, por ejemplo, responden por otro delito. No responden por el delito en rigor de violación sexual, sino responden por ese delito, pero combinado con el artículo 13º de nuestro Código Penal, que ya es otra norma. Es una norma distinta que se aplica en el caso en concreto y que no regula en rigor la violación sexual, sino que es una norma de requerimiento, es una norma de mandato, y que le dice a los padres, porque es una nueva norma, tú tienes que impedir que se cometa el delito contra la indemnidad sexual del menor como bien jurídico. Si tú no lo impides, pues vas a ser responsable por este delito, no el delito de violación sexual, sino el delito de violación sexual en comisión por omisión, es decir, el artículo 13 más el artículo pertinente del delito de violación sexual. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Esto explica mejor lo que hace un momento acabo de referir. Nosotros tenemos el delito de la parte especial, ¿verdad? El delito comisivo, y en este caso, incluso que aplica, y ese es el tema de la exposición del día de hoy, para los delitos de corrupción de funcionarios. Porque, imagínense, si hay un delito de resultado o de mera actividad, lo que tendríamos que hacer es el delito de la parte especial. Por ejemplo, el delito de colusión no solamente va a ser cometido por aquel funcionario que es competente en base a la relación funcionarial. Eso sería para el, por ejemplo, no sé, el miembro de un comité que se colude con un empresario para favorecerlo en una determinada contratación pública, en un proceso de selección. Lo que nos dice es de que la norma de prohibición del delito comisivo se encuentra en la parte especial. En efecto, está regulado el delito de colusión en la parte especial. Pero tenemos una metaregla, es decir, otra regla que está recogida en el artículo 13º del Código Penal. Y que, producto de todo ello, estaríamos recién estructurando el delito de omisión impropia. Esto al menos explicado desde la teoría de las normas. ¿Podríamos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Y aquí es donde adquiere una mayor practicidad lo que se está explicando, ¿no? Porque dijimos de que en rigor no podría llamarse un delito de comisión por omisión o impropio en rigor, porque estamos más bien hablando de un delito de omisión subdividido, un delito de omisión y un delito de omisión impropia. En el delito de omisión propiamente tipificado, su estructura se encuentra en la disposición misma de la parte especial. Eso sí, lo hemos señalado. En el delito de omisión impropiamente tipificado, que desde mi perspectiva sería la terminología adecuada, más bien su estructura se define por lo que hace un momento en la diapositiva anterior expliqué, es decir, mediante su reelaboración, reestructuración o transformación, también como quieran llamarlo. A la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí viene ya el aspecto mucho más medular. He tratado de poner un poco las bases de la estructuración, porque incluso existen casos
en los cuales, por ejemplo, no solamente la Fiscalía acusa, sino se van a juicio señalando de que esta persona o este funcionario público, en base a su función propia de garantizar un adecuado funcionamiento de la administración pública, ha omitido desplegar ciertas conductas. Y esa omisión de desplegar ciertas conductas configuran el delito, por ejemplo, de colusión. Claro, podrían configurar el delito de colusión, pero la imputación específica que realiza el Ministerio Público es una imputación que en rigor se está formulando en términos omisivos. Y si uno quiere formular una imputación en términos omisivos, lo primero que tiene que hacer es citar el artículo 13. Yo no puedo, a través de una norma prohibitiva, transformarla directamente en la imputación en una norma de mandato, porque es distinto, por ejemplo, desplegar un acto para pactar ilícitamente con el tercero interesado, que no impedir que esa conducta ilícita se despliegue. Son dos cosas totalmente distintas, porque si no, en el caso paradigmático que ya ha solucionado la Corte Suprema del delito de violación, tendríamos que decir de que los padres han desplegado una conducta activa del delito de violación. No, lo que se tiene que hacer es citar el artículo 13, y eso es importantísimo, porque si uno cita el artículo 13 y la combina con el delito, por ejemplo, de violación sexual, o en estos casos, con el delito de cohecho o el delito de colusión, pues entonces sí estaríamos de manera específica frente al supuesto en el cual, por ejemplo, se imputa el no haber realizado actos de supervisión, por ejemplo, o no haber desplegado actos de control. Esos dos términos, por ejemplo, son claves para entender que para realizar una adecuada imputación y que luego no esté cuestionada, tenga que ser necesaria la cita del artículo 13. Porque si no hay una cita del artículo 13, el cuestionamiento sería: pero es que el artículo de la parte especial, por ejemplo, en el delito de colusión, exige un pacto colusorio. ¿Y cómo voy a pactar yo colusoriamente o ilícitamente con un tercero si es que más bien no despliego una conducta positiva, activa para pactar con este tercero? Pues debería entonces reformularse de acuerdo a los términos específicos que están recogidos en cada uno de los apartados típicos de lo que bien recoge o bien la parte especial, o bien si es que yo pretendo imputar un delito por no haber realizado una supervisión o control respectivo. Si es que ya me remito a estos dos términos, es que ya no estoy imputándole a este funcionario público de manera directa el haber participado funcionarialmente en la comisión de un delito, es decir, por ejemplo, de haber participado como miembro del comité de selección, sino que estoy imputando ya a otra persona que no necesariamente tiene la vinculación funcionarial directa con el bien jurídico que se intenta salvaguardar, sino más bien imputando una conducta externa, es decir, un tercero, funcionario público, que no ha impedido su labor de control, que no ha impedido o que no ha desplegado su labor de control o que no ha desplegado su labor de supervisión. Es por eso que es muy importante, no es baladí, el hecho de recurrir a la teoría de las normas de cara a proponer una adecuada imputación en torno a lo que el tipo penal exige. Y eso se grafica solamente en el primer apartado de cómo estructuro la norma. Pero la norma también necesita contenido, es decir, la teoría de las normas también tienen sus límites. ¿Por qué? Por el que el contenido material no nos lo otorga la teoría de las normas, sino que esta más bien tiene que remitirse al contenido material de lo que significa, por ejemplo, un deber. ¿Y qué significa, por ejemplo, un garante? Y cuando este garante tiene una posición tal que se le deba de imputar una infracción como infracción de deber. La posición de garante convierte precisamente a la persona como un destinatario de la norma de requerimiento o norma de mandato, y esta tiene que venir precedida de una formulación acorde al artículo 13, es decir, acorde a la norma prohibitiva. En los delitos de omisión impropia, al menos como lo califica desde la teoría de las normas, deben de ser considerados como delitos especiales propios. Naturalmente van a haber muchas críticas al respecto y decir, bueno, pero es que ya hoy día hemos desarrollado la teoría de la infracción de deber, pero para efectos prácticos, esta es la posición que quisiera asumir, al menos de cara a la vinculación al problema que se está abordando. Pero luego uno se pregunta, y yo creo que aquí Jacobs ha sido muy determinante a la hora de llenar de contenido material cómo y cuándo decido si es que alguien es o no posición o garante de del deber de impedir un determinado resultado. Pues yo creo que aquí hay dos subdivisiones claras.
una competencia institucional en la que se señala, por ejemplo, de que la relación paterno-filial y también la relación funcionarial son determinantes a la hora de aceptar quién es garante y quién no. Y por otro lado, las competencias organizacionales en las cuales se circunscribe a esta sinergia que existe entre dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, la libertad de organizar y por otro lado, la responsabilidad de sus consecuencias. Y esto va dirigido, por ejemplo, a aquellos que despliegan una actividad privada, montan una discoteca, pero necesitan las seguridades propias para que no mueran quienes se encuentran adentro, por ejemplo, por un incendio, o quien construye un edificio, tiene que cercar de manera adecuada el ámbito de construcción para que las personas o los pasantes no caigan a los hoyos propios de la construcción y mueran, por ejemplo, a raíz de esta caída, etcétera. Sin embargo, tenemos fuentes duras de posiciones de garante que están vinculadas, como lo señalé, a estas relaciones institucionales, como el de la relación paterno-filial, así como la relación funcionarial. Y ahí es en el punto exacto en el cual nosotros nos encontramos, porque está vinculado a los delitos contra la administración pública. Es decir, de acuerdo a Jacobs, no solamente se convierten en garantes los padres frente a los niños o a los dependientes, sino también el funcionario respecto a la administración pública. Y por lo general, la administración pública o su infracción tiene que ver con los delitos así llamados de corrupción de funcionarios. La siguiente diapositiva, por favor. Pero aquí entramos también a ciertas limitaciones, ¿verdad? Porque el impedimento, digamos, como precedente al esbozo de una determinada norma, debe de orientarse a un resultado específico. Es por eso que se llama impedir, al menos en términos de la omisión impropia, delitos de infracción de deber, se orienta a aquella persona, es una norma de mandato a aquella persona que no ha impedido la realización de un resultado. Yo no me voy a concentrar en todos los delitos que informan o que contienen el apartado de delito de corrupción de funcionarios. En este caso, porque sería, digamos, muy extenso referirme a cada uno de ellos, me voy a referir a uno en específico, que es, por ejemplo, el más problemático, el delito de colusión. Pero para ello debemos partir antes de sentar las bases. Siempre, en cuanto al impedimento de un resultado, tiene que relacionarse al tipo del delito del cual estamos nosotros señalando. ¿Por qué? Porque no solamente lo dice el artículo 13º, sino también la dogmática, así como la propia jurisprudencia, que lo voy a mostrar en las diapositivas siguientes, es unánime en reconocer de que la omisión impropia se circunscribe al impedimento de un determinado resultado. Lo que no dice ni la dogmática ni la propia norma, ni luego lo van a ver ustedes la jurisprudencia, es el impedir una conducta. No habla de eso ni el código, ni tampoco la jurisprudencia, ni la dogmática. Es impedir un resultado. Uno tiene como función, al ostentar una posición de deber, impedir un resultado, y eso significa, en términos dogmáticos, diferenciar entre aquellos delitos que son delitos de resultado y también delitos de mera actividad. Porque si son delitos de mera actividad, la pregunta que nos tendríamos que formular es, ¿cuál es la oportunidad que tiene el garante para impedir el resultado? No tiene ninguna oportunidad, porque simplemente es un delito que se comete al mero despliegue de un acto concreto, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, en el delito de cohecho ofrece o realiza una promesa respecto al favorecimiento, no se necesita todavía la contraprestación. Pero el mero ofrecimiento, ¿cómo va a ser impedido por un garante? Es decir, por el superior de un funcionario subordinado. Ya se cometió el delito, puede ser de mera actividad, y en esa mera actividad existe poco margen de una intervención por esta diferencia temporal, porque no existe una conducta que se despliega y un resultado específico. Y es eso lo importante a la hora de diferenciar en qué supuestos de delitos de corrupción de funcionarios es posible formular una posición de garante. No es posible, en términos dogmáticos y jurídicos, formular o aceptar la posición de garante de aquellos delitos que son delitos de mera actividad, no solo porque lo señala o lo exige el tipo penal, sino además
porque también es un desarrollo dogmático y también porque tiene que ver con esa diferenciación clara entre la oportunidad de impedir la realización de un resultado. Es por eso que incluso cuando la Corte Suprema afianzó esta idea de la comisión por omisión, o así llamado delito de infracción de deber, señaló, en el caso de violación sexual, de que no había sido cometido un solo acto de violación sexual, sino actos futuros, porque el acto de violación sexual, por ejemplo, puede ser un delito de mera actividad en determinadas circunstancias, pero lo que ha señalado es de que eso mismo no puede ser impedido si es que fuera un solo acto, sino que tendrían que ser muchos actos posteriores. En los delitos de corrupción de funcionarios es vital para saber si es que nos encontramos o no frente a una posición de garante, el diferenciar primigeniamente si es que es un delito de resultado o si es un delito de mera actividad. Porque si no, ¿cómo podríamos implementar una norma de requerimiento si es que yo no voy a impedir un resultado, sino una mera actividad? No tendría mucho sentido. Pero este es un tema muy problemático, no hay todavía consenso al respecto. Digamos, yo me he tratado de aventurar en la idea de dar alguna respuesta preliminar a un caso que todavía al menos no tiene siquiera consenso ni en la dogmática ni tampoco en la propia jurisprudencia por los siguientes motivos. Traté de diferenciar entre lo que significa delitos de resultado y delitos de mera actividad y el delito paradigmático que tiene precisamente esas diferenciaciones es el delito de colusión. Porque ustedes saben que el delito de colusión está reformulado en dos apartados, ¿verdad? El primero y el segundo, bueno, se diferencian básicamente en el que la colusión agravada implica sí un resultado, que el resultado es el perjuicio al Estado, y el delito de colusión simple no implica ningún resultado. Es más, hay una famosísima casación, cuyo ponente, recuerdo, fue el magistrado Víctor Prado, en la que señaló que en rigor el delito de colusión agravada es un delito de resultado. Y el delito de colusión simple es la tentativa de este delito, solamente que es un delito tipificado, es decir, una tentativa, tipificada, como el delito de conspiración, por ejemplo. O existen muchos delitos que, a pesar de que dentro del iter criminis se encuentra en un estadio previo a la lesión del bien jurídico, igual el legislador ha visto por conveniente precisarlo a través de una norma específica en el ámbito de la parte especial. Pero si uno se reconduce a la parte general y es un delito de resultado, entonces también la tentativa puede ser sancionada. Así es que esta es una diferencia básica. El delito de colusión presenta dos aspectos, la simple y la agravada, así señalada como delito de resultado, y la simple como un delito de mera actividad. Y recordar lo que ya dijo Prado Saldarriaga en su oportunidad, que la colusión agravada es un delito de resultado y la colusión simple en rigor una tentativa, pero que el legislador había visto por conveniente desmembrarla en dos apartados y también tipificarla de manera expresa en nuestro Código Penal. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, no significa de que siempre hayan habido este tipo de posturas, ¿no? La jurisprudencia, y para irnos al ámbito concreto, digamos, primigeniamente no aceptaba de que incluso en el delito de colusión sea posible la afirmación de que se comete esto en ámbitos omisivos. Es decir, que el funcionario público, el superior funcionario público, no impida la realización de un delito de su subordinado, no implicaba o no era posible, al menos en los delitos de colusión. Es decir, si por ejemplo los miembros del comité se coluden con el externo interesado, con el extraños, y luego el alcalde o el gobernador no hacen nada para impedir el delito de colusión, que pacten ilícitamente, pues de acuerdo a la primigenia jurisprudencia producida, eso no era posible, ¿verdad? Y tenemos aquí jurisprudencia para señalarlo. Por ejemplo, el recurso de nulidad 2587-2011 del Cusco. Mire, estamos hablando del año 2011, a pesar de que los casos son producidos, claro, años antes de que se produzca esta decisión. Luego el recurso de nulidad 1969-2012 de La Libertad. Otro recurso de nulidad, uno de los más actuales, digamos, dentro de esta postura, no tan actuales, pero actuales para esta postura, el 1119-2013 Arequipa. Entonces aquí vemos cómo primigeniamente la jurisprudencia se había decantado por no admitir en rigor de que un superior, no solamente de alcaldías o gobiernos regionales, sino de cualquier institución pública, el superior, por ejemplo el presidente de una institución pública, si no supervisa y controla o que no se produzca este resultado,
simplemente no es posible afirmar ello en tópicos omisivos. Y esto lo señaló primigeniamente la jurisprudencia. A la siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, y aquí hay que ver cómo la jurisprudencia ha ido cambiando en ese sentido, en la Sala Penal Permanente, por ejemplo, tenemos ya 2 casaciones que sí, de manera expresa, han aceptado el hecho de que sí el delito de colusión, y por favor, para especificarlo, estoy únicamente abordando el delito de colusión. Hay otros delitos de corrupción que también son posibles reformularse en términos omisivos, pero como les dije, necesitaría mucho de tiempo para poder esbozar cada uno de ellos. Y además me interesa la particularidad bipartita del delito de colusión. Recientemente, en la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente sí ha admitido de manera expresa que pueda responder el superior por delitos de corrupción cometidos por sus subordinados, en este caso el delito de colusión. Tenemos, por ejemplo, la casación 178-2021 de Loreto, de diciembre del 2022, y tenemos una mucho más reciente, que es la 2587-2021, que es del 26 de abril del año 2023. En estas casaciones, lo que hace la jurisprudencia es ya aceptar de que en efecto sí puede postularse como ámbito imputativo que el superior responda por un delito de colusión en comisión por omisión. Es decir, él no es el directamente competente para favorecer a un tercero, pero por ser superior sí debió de impedir la realización de este resultado. Pero aquí más bien comienzan los problemas, ¿no? A veces parece que estamos solucionando las cosas, pero comienzan los problemas. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, pero esta afirmación de la Corte Suprema de aceptar la concurrencia de los delitos de comisión por omisión se han dado únicamente en torno a los delitos de colusión agravada. Es decir, en lo que se ha citado, y pueden quizás ustedes conocer alguna otra jurisprudencia, no existe un desarrollo de la Corte Suprema en la que haya de por sí aceptado la concurrencia de una estructura omisiva en el delito de colusión simple. Estos 2 pronunciamientos se reconducen únicamente al delito de colusión agravada. Y obviamente nosotros ya hemos diferenciado en torno a la problemática que existe una clara diferencia entre el delito de colusión agravada y simple, uno es de resultado y el otro es de mera actividad. Si es que vamos en esa tendencia, pues diríamos, digamos, una conclusión a priori de que en rigor la Corte Suprema está de acuerdo en que sí se dejen reformular los delitos de comisión por omisión únicamente en los delitos de colusión agravada. ¿Por qué? Porque solo los delitos de colusión agravada permiten impedir la realización de un resultado porque se trata en la práctica de un delito de resultado. Y no así sería aplicable esto en el delito de colusión simple. Y esto plantea muchas preguntas, ¿no? Porque si uno quiere reformular la comisión por omisión o la omisión impropia, en el caso del delito de colusión simple, la pregunta que tenemos que formularnos ya es ¿qué conducta requiere el derecho penal por parte del garante? Si es una conducta específica, es la mera actividad, ¿tiene oportunidad el garante de impedir la realización de este resultado? Formulado siempre en términos de pregunta, ¿es posible afirmar dentro de los delitos de colusión simple, colusión en manera general y colusión simple en específico, que se configure o que el superior tenga también la obligación jurídico-penal como garante de impedir que se cometa este tipo de delitos? Obviamente eso todavía no ha sido establecido por la Corte Suprema, en algún momento requeriremos que esto sea así, no ha sido desarrollado. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. No ha sido desarrollado al menos en el ámbito práctico, pero yo creo que la dirección, la siguiente diapositiva, por favor. Pero yo creo que la dirección a la que se ha venido apuntando por parte de la jurisprudencia tiene también un límite, porque si uno apunta a esta evolución, es decir, primero, negar absolutamente que se dé la colusión, sea agravado simple en términos omisivos, luego dar un paso más allá y decir, bueno, si es posible que se pueda afirmar que el superior responde por el delito de colusión
agravada que se da por su inferior. Y si advertimos un paso siguiente, diríamos, bueno, es que ya nos falta mucho para que la Corte Suprema admita también que en el delito de colusión simple, que es de mera actividad, se reconozca, admita que en efecto puede concurrir una imputación en comisión por omisión. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí también debemos de advertir cómo, para realizar una conclusión al respecto y también dar pie a las preguntas que puedan originar estas conclusiones, es de que en el ámbito de la dogmática ha habido cierta reticencia de reconocer que se da la comisión por omisión, sobre todo en delitos de colusión, es el más problemático, porque también existe una traslación lingüística. Y eso sirvió, por ejemplo, para en los primeros recursos de nulidad descartar la posibilidad de la comisión por omisión. Porque claro, si uno se traslada a los ámbitos o alcances típicos como presupuestos del delito de colusión, el presupuesto más importante de la configuración del delito de colusión es el pacto ilícito. Tiene que pactar ilícitamente el funcionario competente y también el tercero interesado para que pueda ser favorecido en una contratación, un producto, un servicio, etcétera. Y claro, si uno analiza lingüísticamente, el pacto implica el despliegue de una conducta positiva. Yo no puedo pactar con alguien de manera omisiva. Y yo creo que esta confusión se debe a que no se diferenció adecuadamente dos ámbitos propios de la interpretación del tipo penal. Primero, la interpretación estrictamente lingüística versus la interpretación estrictamente normativa. Porque claro, pactar ilícitamente no se deja reformular en términos omisivos. Tengo que pactar con conductas positivas. Sin embargo, eso no está en cuestión porque no se está imputando el delito de colusión al funcionario competente. Lo que se imputa normativamente hablando es al superior que, a pesar de tener esta posición de garante y en relación al garantizar la adecuada administración pública, no impidió la realización de un determinado resultado. No significa de que él sea quien ha participado directamente, por ejemplo, en el otorgamiento de la buena pro de algún tipo de concurso, sino que más bien él está fuera de ello, no está en el ámbito estrictamente funcionarial. Y ustedes saben que la relación funcionarial es uno de los elementos más importantes a la hora de imputar un delito de corrupción de funcionarios o contra la administración pública. Aquí tenemos ejemplos, Raúl Pariona, Percy García Cabero, en el ámbito dogmático también Ramiro Salinas, quienes se pronunciaron obviamente por esta apreciación, digamos, en acercamiento respecto a la postura en la comisión por omisión. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué podríamos nosotros tratar de concluir? Respecto a la problemática planteada, la base en teoría de las normas que también se ha dado. La siguiente diapositiva, por favor. A ver si me ayudan, pasamos a la siguiente diapositiva, gracias. La nota característica, es decir, la razón propia de la omisión impropia o la comisión por omisión, es de que el garante cumpla con impedir un resultado típico. Porque el garante no puede, o sea, uno no puede obligar al garante como una norma de requerimiento o una norma de mandato que impida algo en lo cual él no tiene oportunidad de impedir, que sería un delito de mera actividad. Y es por ello que, por ejemplo, Mir Puig, que es uno de los autores más reconocidos en España, que ha abordado, yo creo, este tema también con la minuciosidad requerida, plantea que hay elementos de la omisión que tienen que cumplirse. Uno de ellos es la producción de un resultado. La producción de un resultado. Pero la producción de un resultado como característica propia de la posibilidad de aceptar que se pueda configurar este tipo de delitos. Otro de ellos, es decir, si no hay un resultado, si no hay la posibilidad de producir un resultado, contrario sensu, no será posible afirmar una posición de garante. Segundo es la posibilidad de evitarlo, pero ustedes saben que ya la posibilidad propia de evitarlo se evalúa dentro de la culpabilidad y ya, digamos, no es propio de la configuración normativa. Dicho en otros términos, en el caso que les planteé del niño que se está ahogando, imagínense ustedes que el padre es un papá que va en silla de ruedas, está paseando con el niño y de pronto el niño se lanza
Primero tendríamos que aceptar que el padre es garante de la vida de él, a pesar de que se despliegue en silla de ruedas. Y luego, la posibilidad de evitarlo implica cómo en el caso en concreto, por eso es que yo sostengo que eso se analiza en la culpabilidad, cómo en el caso en concreto él posibilita el salvamento de ese bien jurídico. Puede estar en silla de ruedas, pero por ejemplo puede gritar, puede, si es que tiene la oportunidad de acceder al celular, llamar al 911, si es que hay una persona ahí, advertir a alguien que se está ahogando a esta otra persona. Es decir, pueden haber múltiples posibilidades, a pesar de que tiene algún impedimento físico, para personalísimamente salvar ese bien jurídico. Pero es un presupuesto propio de la emisión impropia, ¿no? La posibilidad de evitarlo. Solamente son 2 requisitos, aquí se han planteado como 3. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, y ya para concluir, que son estos los presupuestos propios de la omisión impropia, entonces podríamos, en torno al delito de colusión, señalar, no solamente con la dogmática, la teoría y las normas, y con la jurisprudencia, aunque a veces la jurisprudencia va en distintos sentidos, es de que sí es posible afirmar la posición de garante, en base a todos los presupuestos desarrollados, la posición de garante respecto al delito de colusión agravada, porque solamente el delito de colusión agravada es un delito de resultado y da la oportunidad o posibilidad de evitar un resultado. ¿Ok? A diferencia del delito de colusión simple. Y esta conclusión podría trasladarse también a los demás delitos contra la administración pública o también a los delitos de corrupción de funcionarios. Porque si no es un delito de mera actividad y sí un delito de resultado, pues entonces no podría caber la posibilidad de afirmar la posición de garante. Es una conclusión preliminar, aplicada al propio tipo penal de colusión agravada, pero que tendría sus bemoles respecto a los otros delitos. Es por eso que yo me adhiero aquí a lo que decía Tiedemann, ¿no? Klaus Tiedemann, un famosísimo penalista alemán, en que a rigor decía, no, es que no es posible afirmar primero, desarrollar la parte general y luego la parte especial, porque existen circunstancias en las cuales el propio tipo de la parte especial genera una configuración tan propia que ese delito necesita su propia parte general. Es decir, sería una interpretación inversa. Primero analizo la parte especial, qué delito se trata, y en base a ello, por ejemplo, recién estructuro la parte general. Claro, es una labor titánica, porque tendríamos que desarrollar casi una parte general por cada tipo de la parte especial. Pero eso es en realidad lo que se requiere. No solamente referido a estos ejemplos, sino, por ejemplo, el delito de defraudación tributaria, ¿no? El solo hecho de defraudar al Estado podría ser a efectos penales ya respecto al iter criminis, la conducta consumativa. Pero resulta que como al Estado le interesa más el dinero, dicen, no, espérate, tiene que haber un requerimiento de la autoridad para que pase esa preparatoria. Si no hay requerimiento de la autoridad, pues no. Perdón, un informe de la autoridad competente. Entonces el Estado te da una segunda oportunidad. Dice, no, tú puedes todavía acceder a un beneficio administrativo si es que de alguna manera cumples con el pago de lo supuestamente defraudado. Entonces, a efectos penales, nos encontraríamos frente a la tentativa. Y una tentativa incluso inidónea, porque ni siquiera aquí la tentativa sería sancionada. Y sería distinto al iter criminis que tradicionalmente conocemos, ¿no? Porque es una segunda oportunidad, es como que ya se haya consumado el delito, pero que el Estado te diga, no, espérate, todavía no se ha consumado. Hay una oportunidad todavía para poder presentar los requerimientos propios de la autoridad recaudadora. Y yo creo que eso hace justicia a lo que ha planteado Klaus Tiedemann, por lo cual yo, y para concluir, desde la perspectiva del delito de colusión, creo de que en efecto sí es posible la afirmación de una posición de garante en los delitos de comisión por omisión, perdón, al delito de colusión agravada, pero que la comisión por omisión o la afirmación de una garantía no podría desplegar sus efectos en un delito de colusión simple, con lo cual en el delito de colusión simple yo me diría más bien a lo que la Corte Suprema ha señalado en sus primigenios recursos de nulidad. Esto es del año 2011, 2012 y 2013, y no necesariamente a lo que se afirmó del año 2022 o 2023 respecto al delito de colusión agravada. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados y a la espera de las indicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Andy Carrión Centeno por su excelente exposición el día de hoy con el tema posición de garante del funcionario público en delitos de corrupción. Nuestros seguidores están atentos para conocer la palabra clave de nuestra sesión 285.
¿Cuál es esa palabra clave? Derecho. Derecho. Muy bien, han escuchado ustedes, la palabra clave de nuestra sesión 285 es derecho. Se va a activar un enlace en los próximos segundos para que ustedes puedan registrarla. El enlace permanecerá conectado por espacio de 10 minutos. El agradecimiento reiterado al doctor Andy Carrión Centeno por su participación en nuestra sesión 285. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y anunciarles que la próxima semana, el 21 de diciembre, será nuestra última sesión de la Cátedra de los Jueves correspondiente al año 2023, la sesión 286, en la que los jueces superiores Andrés Churampi Garibaldi, Javier Sologuren Anchante y Richard Yaxahuanga Chávez van a presentar los acuerdos del tercer pleno jurisdiccional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esto dentro de 7 días y como hemos anunciado ya, será nuestra última sesión de la cátedra del año 2023. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos en una semana. El agradecimiento reiterado al doctor Andy Carrión Centeno. Muy buenas tardes. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos.